El Economista Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. En donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles, soy Fausto Pretelín. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema analítico muy importante de lo que está ocurriendo en Madrid y en Caracas. Desde que llega Edmundo González a Madrid hace un par de semanas se desató una bronca política ya de por sí muy polarizada entre el jefe de la oposición, Feijóo, del Partido Popular, y el presidente de España, Pedro Sánchez. De alguna manera esta confrontación pues es un episodio más de estos, pues ya diría más de un año, en donde después de las elecciones legislativas ahí en España, pues el PP fue el partido más votado, pero el que pudo lograr y formar gobierno fue el PSOE de Pedro Sánchez. Pero en esta ocasión quizás la mayor parte de los medios de comunicación están muy centrados en analizar esta bronca entre estos dos personajes, entre el PP y el PSOE, entre Feijóo y Pedro Sánchez. Sin embargo, el hilo es muy fino, es decir, hay un elemento que deberíamos de tomar en cuenta y se llama el factor José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Este personaje hemos sabido que en los últimos años ha salido a la defensa del dictador Nicolás Maduro, a la defensa internacional, es como su brazo diplomático, es como su ministro de Exteriores, pero fue al mismo tiempo, es al mismo tiempo expresidente de España, aliado de Pedro Sánchez, aliado, y eso es muy importante subrayarlo, un personaje que le ayudó mucho en la campaña política hace un año y medio, que da, reabre la puerta de la Moncloa a Pedro Sánchez. Sin la presencia de Zapatero no sabríamos bien si le hubiera alcanzado el número de votos, el número de escaños a Pedro Sánchez para reactivar su gobierno, confirmarlo, reafirmarlo, pero de que jugó un papel muy importante Zapatero en esa labor fue vital, yo diría. Un personaje activo en los medios de comunicación allá en España. Y hoy en día la gran duda es ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Edmundo González, desde la Embajada de España en Caracas, recibe la visita de dos personajes siniestros, por llamarlos de alguna manera, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez hace las veces del presidente de la Asamblea allá en Venezuela. En realidad es un personaje que pues muchos identifican como un criminal, un asesino, como el duro de la dictadura de Nicolás Maduro. Hay que recordar que inclusive estuvo en México, sacó a sus hijos hacia 2018-2019, vino a la Ciudad de México Jorge Rodríguez. Más de un venezolano lo increpó en la calle, le gritó, pero allá en Venezuela, bueno, pues es de alguna manera uno de los que refuerza mucho la seguridad Nicolás Maduro sobre su persona. En esa embajada de España estuvo Edmundo González y le llevaron una carta, los hermanos Rodríguez, en la que con mucho gusto le abren la puerta de la embajada de España, lo llevan al aeropuerto y le dan la luz verde para que viaje a Madrid, siempre y cuando firme una carta. Y esa carta, ¿qué es lo que dice? Que reconoce los resultados que el Tribunal Electoral, el Poder Electoral allí en Venezuela, dictaminó. Es decir, según ellos, ganó Maduro con el 52% de los votos. Algo que contradice evidentemente con las actas oficiales que mostró la oposición las anteriores 6-12 horas después del cierre de las casillas. Llegó en una primera instancia en el 72% de las actas, posteriormente saltó al 82%. Esas actas oficiales dan como resultado con casi el 80% de los votos a favor de Edmundo González, una apabullante victoria sobre Nicolás Maduro, algo que no reconoció Maduro. ¿Puede un embajador, en este caso el de España en Caracas, abrirle la puerta a estos dos personajes, a Delcy y a Jorge Rodríguez, llevando una carta para coaccionar a Edmundo González para que la firme? ¿Puede un embajador, como en el caso de España, permitir
que se graben los audios de esa conversación entre los dos hermanos Rodríguez con Edmundo González. ¿Puede de alguna manera el presidente Pedro Sánchez decir, nosotros no tenemos nada que ver en el problema? Fue una conversación entre dos personajes o entre tres personajes, en este caso, políticos de Venezuela. Nosotros solamente le abrimos la embajada y no hicimos nada desde el punto de vista político. Es evidente que lo que no está narrando y revelando el presidente Pedro Sánchez es el papel de Zapatero en esta conversación. Y el papel de Zapatero desde hace mucho tiempo en España es muy claro en la defensa de Nicolás Maduro, los intereses de Maduro. Delcy Rodríguez viajó a Madrid desde hace algunos años al aeropuerto de Barajas de Madrid, cuando la Unión Europea le prohibía a los 27 miembros recibir a cualquier funcionario venezolano. ¿Por qué Pedro Sánchez aceptó recibir a Delcy Rodríguez con maletas de dinero? ¿Por qué aceptó esa situación? ¿Por qué no habla con realidad, con la franqueza el presidente Sánchez para desmarcarse a Zapatero y decir, pues esto fue preparado por el expresidente, es decir, la reunión de los Rodríguez con Edmundo González? ¿Puede un presidente abrirle la puerta a dos matones? Sí, dos matones, los hermanos Rodríguez. ¿Puede recibir una embajada democrática como el español así a estos personajes? Creo que el debate tendría que estar centrado en eso y no en los conflictos entre el PP y el PSOE. ¿Por qué? Porque la cadena SER, por ejemplo, del grupo Prisa, lleva muchos años ya defendiendo a Pedro Sánchez, lleva de alguna manera muchos años defendiendo al Partido Socialista Obrero Español en algo indefendible, que es en la defensa de una dictadura. ¿Cómo puede ser un país progresista europeo que forma parte de la Unión Europea, que convalida las obligaciones y los derechos de la Carta de Europa sobre temas de derechos humanos, puede estar de alguna manera convalidando y apoyando y dando cobijo a una dictadura como la de Nicolás Maduro? Y me refiero particularmente a Zapatero, que es el personaje que obviamente no se necesitan los recibos para demostrar que está recibiendo dinero de la dictadura. Obviamente sí recibe dinero de la dictadura. No puede ser que Zapatero haya erosionado súbitamente su imagen en la defensa de un dictador. Pero eso, bueno, allá él, allá Zapatero, es el beneficio de su cartera, pero eso también está vinculando al gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura. Es claro que el PP está sobredimensionando y sobreactuando al decir que Pedro Sánchez provoca un golpe de Estado en Venezuela en contra de Edmundo González. A ver, eso es algo totalmente desproporcionado. Por eso digo que el enfoque tendría que estar muy, muy en concreto en Zapatero, en las funciones y en los vínculos que tiene Zapatero con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está muy agradecido con Zapatero por haberle hecho la campaña, por haberle ayudado a ganar las elecciones. Ya lo dijimos al principio de este comentario, sumando los votos de otros partidos políticos como el Partido Nacionalista Vasco o el partido de Carles Puigdemont o el Partido de Esquerra Republicana de Cataluña, que al final de cuentas apoyaron a Pedro Sánchez para que se convirtiera en presidente de España. Pero otra cosa es de qué manera le va a pagar los favores Pedro Sánchez a Zapatero. Es claro, y no se necesita ser un politólogo avesado, profundo, muy analítico, que Pedro Sánchez está ayudando a Zapatero en este capítulo en la defensa de Nicolás Maduro. Esto es lo que no quiere reconocer el Partido Socialista Obrero Español, esto es lo que no quiere reconocer el ministro de Exteriores Álvarez, que de alguna manera tiene un discurso, sí, muy anti-PP, pero en realidad lo único que está haciendo es tratar de desviar la atención del tema profundo, que es el vínculo de Zapatero con Pedro Sánchez, el vínculo, porque ellos son dos vértices de un triángulo, el otro vértice, es Nicolás Maduro. Es una lástima que la democracia en España en este momento esté pasando por una erosión muy fuerte en el liderazgo de Pedro Sánchez. Es claro que Zapatero, a la hora de ayudarle a Maduro, está perjudicando a Pedro Sánchez. Es una lástima. Es la democracia en España en este siglo XXI, año 2024.
Pedro Sánchez está erosionando su figura, su imagen, su credibilidad, y es claro que ya no tiene los votos para convalidar lo que hizo hace 1 año y medio, es decir, ser presidente. Hoy una moción de censura podría derribar a Pedro Sánchez de manera inmediata. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir en los próximos meses? Gracias. Mi nombre es Fausto Pretelín, los espero el próximo episodio de Globaliqué y sobre todo también que escuchen los otros podcasts del periódico El Economista, todos ellos muy interesantes. Hasta la próxima. Globaliqué con Fausto Pretelín. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.